Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Pocas cosas nos irritan tanto como tener que esperar. ¿No es así? No nos gusta esperar. Por ejemplo, esperar en el tráfico, ¿qué tal? Hace unas semanas, ¿verdad? Jalapa era un caos porque estaban reparando por todos lados. Gracias a Dios ha ido avanzando, pero qué cosa tremenda es esperar en el tráfico, ¿no es cierto? Esperar, por ejemplo, en una sala de espera, ¿no? Esperar en la fila del banco, esperar pues en lo que sea, mis hermanos. La verdad es que no nos gusta esperar. Para colmo, mis queridos hermanos, la tecnología ha acelerado todo en nuestro mundo. ¿No es así? Y nos ha hecho mucho más acostumbrados a las cosas rápidas. Así que la tecnología nos ha hecho personas muy impacientes, mucho más impacientes que, digamos, por ejemplo, las personas de hace 50 años, ¿no? Aún así, mis queridos hermanos y mis amigos, esperar es una parte importante de la vida. Hay algunas cosas que solo aprenderemos esperando. Escuchen, mis queridos hermanos, nuestra incapacidad para esperar es la causa de muchos problemas en nuestras vidas. Siempre estamos deprisa. Por ejemplo, mis hermanos, nuestra incapacidad para retrasar la gratificación es la causa de toda deuda. La inhabilidad de esperar hasta que podamos comprar algo es lo que nos trae una terrible situación de crisis económica y de deuda. Las compras a crédito, te endeudas. Esa es la razón por la que miles de familias en este país están endeudadas. Bueno, ya no se digan los Estados Unidos, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es el país más endeudado de la tierra? Muchos problemas sociales, mis queridos hermanos, incluso enfermedades, provienen de nuestra incapacidad para retrasar la gratificación sexual en el matrimonio. Nuestros jóvenes, ¿verdad? Ya no pueden esperar, no quieren esperar. Y eso es la causa de tantos y tantos problemas y enfermedades en nuestra vida. Y tantos otros problemas, mis queridos hermanos, provienen de yo lo quiero y lo quiero ahora, ¿no? Entonces, mis hermanos, esto provoca una situación tremenda en las vidas de los seres humanos. ¿Has estado deprisa cuando Dios no lo estaba? Es lo más frustrante de todo, ¿no? Cuando estás en la sala de espera de Dios, es una cosa tremenda. Puedes apurar a tus hijos, ¿no? De hecho, apuramos a nuestros hijos, pero a Dios no lo puedes apurar. No le puedes decir a Dios, apúrate, Señor. Así es que estar en la sala de espera de Dios es una de las cosas más frustrantes que hay. Algunos de ustedes ahora están esperando en Dios. Estás en la sala de espera de Dios en estos momentos. Estás esperando a que Dios te abra una puerta. Estás esperando a que Dios te dé una oportunidad de trabajo. Estás esperando que Dios responda una oración, ¿no? Estás esperando a que Dios aclare una confusión que tienes. Estás esperando nueva dirección, ¿no? Estás esperando en Dios para que te quite un dolor o sane una relación. Y dices, no lo entiendo. Estoy orando y le pido a Dios que actúe y Dios se tarda, Dios se demora. ¿Por qué Dios demora las cosas, hermanos? Dios podría, ¿verdad? Responder al instante si quisiera, ¿no es cierto? Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios demora las cosas? ¿Por qué Dios se tarda? Si tuvieras cada oración contestada, pues serías un poco egoísta, ¿no es cierto? Porque tratarías a Dios como una máquina expendedora, ¿no? Dios, necesito esto, y entonces aprietas el gatillo y ¡pum!, se hace al instante, ¿no? Ahora, Señor, necesito esto, y aprietas el gatillo, ¡pum!, y se hacen las cosas. ¿Te imaginas? Dios sería una especie de sirviente, una máquina expendedora. Así que Dios, mis queridos hermanos y mis amigos,
tiene que trabajar en ti, tiene que trabajar en nosotros antes de darnos la solución de las cosas. Dios, hermanos, tarda a veces su respuesta porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Quiere enseñarnos y quiere prepararnos para lo que nos quiere dar. Esa es la razón por la que Dios no contesta de inmediato. Pero te das cuenta, si nosotros no sabemos esperar, entonces vamos a echar a perder muchas cosas, ¿no? Miren cómo lo dice Eclesiastés 3:11, el texto de arranque. Analicemos la bendita y preciosa palabra de Dios. ¿Qué dice? Dios hizo, dice, todo hermoso en su momento, aun cuando el hombre, ¿qué dice? No alcanza a comprender la obra que Dios realiza, la obra que Dios hace de principio a fin. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, Dios nos está diciendo: tú no entiendes lo que estoy haciendo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Tú no alcanzas a comprender la obra que yo realizo de principio a fin. Tú te desesperas, no sabes esperar porque tú no entiendes lo que estoy haciendo. Si tienes una pluma, les voy a pedir que subrayen la frase que dice: el hombre no alcanza a comprender. Subráyalo, por favor. Así que, mis hermanos, si no alcanzamos a comprender lo que Dios está haciendo, si somos humildes como Él espera y nos damos cuenta que Dios, hermanos, hace cosas que nosotros no comprendemos, entonces necesitamos entender que lo que Él espera es que cuando debamos esperar, hay que esperar. Así que, mis hermanos, hoy, ¿verdad?, quiero que veamos qué debemos hacer cuando tenemos que esperar en Dios. ¿Qué debemos hacer, mis queridos hermanos, mientras estamos en la sala de espera de Dios? Seguramente tú estás en esa situación en este momento, estás desesperado, quieres las cosas ya. Y Dios dice: no, aún no, espera. Tengo un plan que tú no alcanzas a comprender, ¿no? Pero entonces la pregunta es: ¿qué hacemos cuando estamos en la sala de espera de Dios? Es lo que quiero compartirles esta mañana, y me parece a mí que es algo verdaderamente grandioso, algo bello que nos viene de la palabra de Dios, que todos necesitamos comprender y poner en práctica. Así es que vamos a hacernos dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué necesito recordar mientras estoy esperando? Ese es el punto número 1, como tú ya puedes ver en tu guía y en tu pantalla. Es la primera pregunta. Oye, Pasi, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo recordar mientras estoy esperando? Entonces el punto número 1 es: ¿qué recordar mientras esperamos en Dios? Y luego viene la segunda pregunta, que es el punto número 2. La segunda pregunta dice: ¿qué debo hacer mientras estoy esperando? Entonces, primero, hermanos, ¿qué debo recordar? Y después, ¿qué debo hacer? Si tú me acompañas, entonces veamos el punto número 1. ¿Qué recordar mientras estás esperando en Dios? Hay 5 cosas, hermanos, que la Biblia nos dice que necesitamos recordar cuando estamos esperando en el Señor. Si vamos a desarrollar esta capacidad de esperar, mis hermanos, si vas a desarrollar la capacidad de esperar, tú necesitas recordar estas 5 cosas continuamente en tu vida, y te darás cuenta que vez tras vez estás desarrollando más y más tu capacidad de esperar. Y si logras desarrollar eso, tu fe se hará fuerte, tu fe se hará genuina, atrevida, y Dios puede hacer grandes milagros en nosotros. Bendito sea. Así es que número 1, mis queridos hermanos, ¿qué recordar mientras esperas en Dios? Número 1, hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Esto es lo primero que necesitas recordar. Hay una espera natural entre la siembra y la
cosecha. Hablamos de esto en el mensaje sobre las leyes de la siembra y la cosecha. ¿Recuerdan, mis hermanos? Ya hablamos de este punto, ¿no? Cuando planto semillas, hermanos queridos, no salgo al día siguiente y espero ver crecer ya los tomates. ¿O sí? ¿Tú le haces así? Vas a tu jardín y plantas unas semillas y al otro día ya quieres que esté el fruto ahí listo. ¿Sí le hacemos así, hermanos? Claro que no. Todos nosotros entendemos esta ley natural. Hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. ¿No es cierto? Mira cómo lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Es importante entender eso. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bueno, es un compactado. Miren cómo dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar y un tiempo para ¿qué? Para cosechar, un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Si tienes una pluma, te quisiera pedir que subrayaras la frase una temporada, ¿no? Hay una temporada para todo. Y quiero pedirte que subrayes la frase un tiempo para cada actividad. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Mis queridos hermanos y mis amigos, la Biblia nos está hablando de temporadas. Siempre obtienes los resultados de lo que plantaste en la vida en una temporada distinta. No, nunca obtienes las cosas que plantas en la misma temporada. No es así. No plantas y cosechas en la misma temporada. No es así. Hermanos queridos, muchos de ustedes o de nosotros estamos plantando semillas de fe en esta serie. Por ejemplo, semillas financieras. Le hemos creído a Dios y ya estamos plantando semillas financieras. Pero no debemos esperar, hermanos, que inmediatamente ya voy a recibir la cosecha. No, necesitas esperar. Necesitas entender cómo funciona la naturaleza de Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que durante esta temporada de espera, tú esperas en silencio, esperas con expectativa, esperas pacientemente en fe. Recuerdas que hay una espera natural entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Si tú aprendes este principio y lo aplicas en tu vida, entonces te darás cuenta que tu fe se vuelve una fe tremenda, poderosa, una fe que se atreve a esperar en Dios en lugar de vivir desesperados, de mal humor y enojados hasta con Dios porque no nos da las cosas que le pedimos inmediatamente. Así que cuando hago una petición, no va a cumplirse al instante. Siempre hay un tiempo de espera. ¿Qué tal? Qué importante es entender eso, ¿no, mis hermanos? Y porque no lo entendemos, muchos cometemos errores y no recibimos la bendición de Dios. Número 2, que es lo segundo que hay que recordar cuando estamos en la espera. Mire lo que dice la Biblia, la bendita palabra de Dios. Número 2, hay una batalla espiritual que no ves. Eso es importante saberlo. Hay una batalla espiritual que no ves. Hermanos, sin intención de meterles miedo, ¿verdad? Yo no soy una persona que esté metiendo miedo a la gente. Yo le meto a la gente confianza y valor, ¿no? Pero no podemos negar esta verdad que dice la Biblia. Hay una batalla invisible, hermanos. Hay una batalla espiritual que no vemos atrás de nosotros o alrededor de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta. Hermanos, hay un mundo del espíritu. Hay una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre ángeles y demonios. La Biblia dice
que hay una lucha espiritual tremenda que nosotros no podemos ver. Y escucha bien, mi hermano, cuando tú le haces a Dios una petición y esperas que Él actúe, hay fuerzas espirituales poderosas que se oponen para que tú recibas lo que has pedido. Es muy importante tener eso en cuenta si vamos a desarrollar esta capacidad que desarrollaron grandes hombres y mujeres de la Biblia, que es saber esperar en Dios. Mira cómo lo dice Efesios 6:12. Bendita la palabra del Señor. ¿Qué dice? Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas. Subraya, fuerzas espirituales malignas. Mira, no es sugestión, no es miedo, es la realidad que Dios nos enseña en su palabra para que sepamos a qué nos enfrentamos y no nos derrumbemos en nuestra confianza y en nuestra fe. Bendita sea la palabra de Dios. Ahora, observemos el versículo y la frase que hemos subrayado: contra fuerzas espirituales malignas. Lo que este versículo nos está diciendo es que mientras estás en la sala de espera de Dios, Satanás empieza el ataque. En Efesios capítulo 6, un poco más adelante, este mismo capítulo, pero más adelante, el escritor sagrado nos habla de que Satanás nos lanza dardos de fuego. ¿Sabe usted cuáles son algunos de esos dardos que Satanás nos lanza mientras estamos esperando en Dios? Es el dardo de la duda, es el dardo del desaliento, es el dardo de la decepción, es el dardo de la ansiedad. Mira, es el dardo de la depresión. Te empieza a lanzar dardos, ¿no? Hermanos, debemos ser conscientes de eso para que con la fe, el escudo de la fe, podamos evitar todos esos dardos y no derrumbarnos en nuestra espera y confianza en Dios. La verdad, hermanos, es que la Biblia nos dice que tenemos una guerra espiritual invisible. Ahora bien, la Biblia no nos da muchos detalles de esto, ¿no? Yo creo que una de las razones es para no especular y meternos en suposiciones y especulaciones, ¿no? Del mundo de las tinieblas y todo ese rollo. La Biblia no nos da muchos detalles, pero la Biblia sí dice que hay una guerra espiritual invisible. Hay fuerzas malignas que están oponiéndose para que lo que nosotros hemos pedido, lo que queremos que Dios haga en nosotros, se tarde. Qué tremendo, ¿verdad? Saber esta revelación. Hermanos, en el libro del profeta Daniel, lo vimos hace unos años en una serie fabulosa. Daniel narra un caso concreto de esta situación. En el capítulo, me parece que es en el 8, en el 9, Daniel ora a Dios para que el tiempo del regreso del pueblo a la tierra prometida se lleve a cabo. Y dice que pasan los días y no obtiene respuesta. Entonces Dios envía un ángel y le dice a Daniel: Dios oyó tu oración desde el primer día, pero los enemigos espirituales, estos demonios, están luchando para que la respuesta no llegue. Hermanos, hay fuerzas espirituales invisibles atacándonos para que nosotros nos desanimemos, para que nos derrumbemos y no confiemos en Dios. Necesitas recordar eso cuando estás esperando. Número 3, por favor, miren la tercera cosa que hay que recordar. Número 3, Dios me está preparando para su bendición. Esta es la tercera cosa que necesitas recordar. Si el asunto se está tardando, mis queridos hermanos, dime, ¿qué está haciendo Dios? Me está preparando para su bendición. ¿Puedes creer eso? Escuchen, hermanos, por favor, este es un punto muy importante. Cuando tienes una idea y le pides a Dios que haga algo en tu vida, escucha, Dios generalmente tiene una mejor idea que tú, ¿sí o no? Entonces Dios lo que hace, o lo que Dios decide es: espera un poco, voy a prepararte para darte
algo más grande de lo que me has pedido. O sea, Dios me está preparando para su bendición cuando las cosas se retardan. ¡Wow! Qué hermoso es recordar eso cuando estamos en la espera, para no desesperarnos ni perder nuestra confianza en Dios. Bendita sea su palabra. La primera cosa que Dios quiere hacer antes de responder tu oración, por ejemplo, para un trabajo, por ejemplo, cuando pides una pareja, por ejemplo, cuando pides un hijo, por ejemplo, cuando estás pidiendo casarte, cualquier cosa que seas que le estás pidiendo a Dios, escucha bien, lo primero que Dios está haciendo es que antes de contestarte tu petición, Él te quiere preparar para esa bendición. ¿Tiene sentido? Claro, Dios es genial. Mira cómo lo dice la Biblia, si no es así. Mira la palabra de Dios, la revelación, primera carta del apóstol Pedro, una carta que escribió para todos. Capítulo 1, versículos 6 al 7. ¿Qué dice? Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está diciendo Dios a través del apóstol Pedro, un siervo del Señor inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, mis queridos hermanos, lo que Dios nos está diciendo es que algunos de nosotros estamos tal vez atravesando por situaciones difíciles, estamos tal vez pasando el fuego, estamos teniendo pruebas y dificultades. Mira lo que Dios nos está diciendo: sigue adelante, no te derrumbe. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dios está purificando tu fe, Dios la está haciendo más grande, Dios nos está preparando para una bendición mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, esperar siempre es una prueba. Cuando estás orando por algo en tu vida y no ha sucedido, y estás en esa demora, estás en esa área de tiempo, estás en esa temporada de la cosecha y la siembra, esperar es una prueba. Prueba tu carácter. Dios está probando tu carácter. Dios está probando tu confianza. ¿Qué tanto confías en Él? Dios está probando tu fe. Dios está probando tu resistencia. Prueba todo tipo de cosas en tu vida. Hermano, recuerda esto: la espera es una prueba. Cuando una mujer va a tener un bebé, está esperando un bebé, ¿no? Y dice que esto es lo que esperas en Dios. Así como una mujer está esperando un bebé, ella sabe que va a pasar. De la misma manera tú y yo estamos esperando en Dios. Él nos va a bendecir. Bendito sea su nombre. Si le das la vuelta a tu guía, vamos al número 4. La cuarta cosa que debemos recordar cuando estamos pasando por la prueba es esto: estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Mire qué hermoso es esto. Estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Escuchen esto que les voy a decir, mis queridos hermanos. Cuando tú estás esperando, cuando pides cosas y no ocurren y estás en la espera y a veces estás a punto de desesperarte, déjame decirte lo siguiente: no eres la única persona que está así. ¿Sabes cuántos están así como tú? Muchos.
Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, millones de santos antes que tú se han sentado en la sala de espera de Dios. No estás solo. De hecho, si estás en la sala de espera ahora, por ejemplo, estás esperando un trabajo, estás esperando una respuesta, estás esperando una oración que hiciste, hay muchísimas otras personas sentadas a tu alrededor ahora mismo. Otros también están esperando lo mismo que tú. Estoy en buena compañía cuando estoy esperando en Dios. Otros están también en la sala de espera de Dios. Qué importante es recordar eso. Escuchen, mis queridos hermanos, millones de santos se han sentado en la sala de espera de Dios. Estás en buena compañía. Te voy a poner algunos pequeños ejemplos solamente para recordar. Miren qué importante es recordar. Tal vez has oído hablar de Ana, que tuvo que esperar años para tener el bebé que ella estaba orando que Dios le diera. Piensa en José. ¿Se acuerdan de José? Que Dios le dio un sueño de ser un gobernante y tuvo la visión desde que era un niño, un adolescente. Y termina siendo llevado a prisión durante 14 años por un crimen que no cometió. ¿Te acuerdas de José? Acusado falsamente de violación. Y pasa 14 años en prisión, en una mazmorra egipcia, esperando. Dios sabía exactamente que estaba allí, solo lo estaba preparando para las grandes ligas. Así es Dios. Ahora bien, mis queridos hermanos, Moisés esperó 40 años en el desierto para conocer su propósito en la vida. Hay algunos que no saben para qué están en esta tierra, algunos que ya llevan 40 años y todavía no saben por qué están en este planeta y están desesperados. Moisés esperó 40 años en el desierto para conocer su propósito en la vida, para conocer su siguiente misión, para saber qué debía hacer con su vida. Abraham esperó, hermanos, muchos años para tener el hijo prometido, el hijo de la promesa. Noé tuvo que esperar 120 años para que lloviera, después de gastar tantos esfuerzos en construir un arca que parecía que no tenía ningún sentido. Dios esperó miles de años antes de enviar al Mesías. Hermanos, nosotros queremos todo rápido, nosotros queremos las cosas deprisa, nosotros queremos todo instantáneo como la maruchan, ¿no? Nosotros queremos las cosas y las queremos ya. Así tu fe no crecerá, así no serás la clase de hombre y de mujer que Dios puede usar. ¿Te das cuenta? Tú necesitas atreverte a esperar en Dios. Miren cómo lo dice Hebreos 6:15. Hebreos 6:15. La Biblia dice: Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué dice? Recibió lo que Dios le había prometido. Por favor, quiero que subrayes si tienes una pluma, porque eso nos ayuda a enfocarnos más en la palabra. Esperó con paciencia. Subráyalo o enciérralo en un óvalo. Hermanos, mira lo que hizo Abraham. Así es que no estás solo cuando estás esperando. Ahí estuvo Abraham, ahí estuvo Moisés, ahí estuvo José, ahí estuvo Ana, ahí estuvo Dios, ahí han estado tanto. Así es que ya no te desesperes, tranquilo, sigue confiando, sigue adelante, Dios lo hará, bendito sea su nombre. La espera no es necesariamente mala. La espera tiene grandes propósitos. Van a desarrollar en ti un carácter tremendo. Bendito sea Dios y que así se haga. Número 5, finalmente, vean la quinta cosa que necesitamos recordar. Número 5, Dios siempre cumple sus promesas. Esa es la quinta cosa que debemos recordar. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué haces cuando estás en la sala de espera de Dios? Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, esto es muy importante. Lo que voy a decir aquí es muy importante. Ojalá lo puedas
recibir en tu corazón, porque lo vas a necesitar, te va a ser muy útil. ¿Qué haces cuando estás en la sala de espera de Dios? Escucha, no te enfocas en lo que no puedes hacer. No te enfocas en lo que no tienes la capacidad de hacer. Por ejemplo, no tengo dinero, no tengo talento, no tengo relaciones, o sea, conexiones, no tengo la oportunidad. Escucha, no te enfocas en lo que no tienes. Enfócate en lo que Dios tiene y en lo que Él sí puede hacer. ¿Podría eso cambiar, hermanos, las cosas? Yo lo que veo, hermanos, muy seguido son personas que se dicen pues cristianas, pero cuando están en la espera están desmoralizados y están enfocados en lo que no tienen, están enfocados en las cosas que no tienen, en lo que no pueden hacer. ¿Por qué en lugar de estar enfocado en eso no le cambias, transformas tu manera de pensar? Romanos 12:2, ¿no? Dice, transformados por medio de la renovación de tu manera de pensar, ¿no? Y nos enfocamos en lo que Dios sí tiene, en lo que Él sí puede hacer. Hermanos, una de las maneras en que te enfocas en lo que Dios puede hacer es a través de las promesas de Dios. Las promesas pueden ayudarte a enfocarte en Dios y en sus capacidades ilimitadas, en vez de enfocarte en ti y en tus habilidades limitadas. La Biblia dice que esto es posible si tienes fe. Mira cómo dice Habacuc 2:3. ¿Qué texto, hermanos, de Habacuc? Este profeta, ¿verdad? Es pequeñito el libro, como 3 capítulos o 4, creo que 3. Pero miren, hermanos, las profundidades del pensamiento que Dios nos revela. ¿Qué dice la Biblia? Dios dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, ¿qué dice? Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Si tienes una pluma, te quiero pedir que subrayes o encierres en un óvalo la frase, sin lugar a dudas sucederá. Deja que la palabra penetre tu mente y tu corazón esta mañana. Hermanos, algunos de nosotros necesitamos anotar este versículo en una tarjeta y pegarla en nuestro refrigerador para estarla viendo constantemente, sobre todo con la frase subrayada. Puede tomar mucho tiempo, ¿verdad? Pero sigue esperando, va a suceder. Recuerdo, mis queridos hermanos, la batalla de 12 años por el terreno de nuestra iglesia. La familia de nuestra iglesia empezó a orar por este terreno en el 2010 aproximadamente. Vimos muchos terrenos en los siguientes 12 años. Hermanos, yo vi más de 30 terrenos, creo que más que eso. Y un fracaso tras otro, un fracaso tras otro. Mucha gente estaba desalentada. Mucha gente pensaba, nunca vamos a llegar a tener nuestro terreno. Pero en el fondo de mi corazón nunca sentí así. ¿Sabe por qué? Porque sabía que un retraso no significaba una negativa. Pero Dios, hermanos queridos, desde antes de la fundación del mundo, había planeado para nuestra iglesia Vida Plena Jalapa que tendríamos un terreno y un auditorio grande. Él ya lo sabía, era solo cuestión de tiempo. Hay que saber esperar y confiar en Dios, y sin lugar a dudas sucederá. Ahora estamos en otra etapa. Ahora necesitamos recoger dinero. Ya iniciamos la recolección de nuestras promesas, hermanos, el domingo pasado. Gracias a Dios, un número de hermanos ya dimos nuestra promesa. Estamos en una nueva etapa. Necesitamos esforzarnos en fe y dar para tener los fondos para construir edificios. Hermanos, se ve difícil, ¿no? Pero mis hermanos, esperemos con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Amén. ¿Te das cuenta? Así que, mis queridos hermanos, cuando estás en la sala de espera,
es un buen momento memorizar las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Bendito sea. Así que, mis hermanos, estas son las 5 cosas que hay que recordar cuando estamos en la sala de espera. ¿Cuál es la primera? Hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. 2, hay una batalla espiritual que no ves. 3, Dios me está preparando para su bendición. 4, estoy en una buena compañía cuando estoy esperando en Dios. Y número 5, Dios siempre cumple sus promesas. Estas son las 5 cosas que debemos recordar cuando estamos esperando en Dios, mis queridos hermanos. Ahora bien, veamos el segundo paso. El segundo paso que debemos hacer, o la segunda cosa que debemos hacer, es esto: ¿qué hacer mientras esperas en Dios? No ya qué recordar, no, eso está bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hay 4 cosas, hermanos, que necesitamos hacer. Escríbelas, porque vas a necesitarlas en tu vida, y quiera Dios ponerlas en nuestro corazón y que no la olvidemos. Pero si la olvidamos, puedes volver a sacar tu guía y volver a repasar y estudiar la preciosa palabra de Dios. 4 cosas, hermanos, que necesitamos hacer mientras esperas en Dios. Número 1, escribe las lecciones que estás aprendiendo. Esa es la primera cosa. Mientras estoy esperando, ¿qué debo hacer? Ahí está la número 1, es muy sencilla. ¿Qué debo hacer? Escribir las lecciones que estoy aprendiendo. Eso es extremadamente importante para edificar tu fe. Cuando estás en la sala de espera, lo primero que haces es que escribes las lecciones que estás aprendiendo. Porque esperar siempre es la temporada para escuchar. Y esperar siempre es la temporada para aprender. Y cuando estás escuchando y aprendiendo, tienes que escribirlo. Dios tiene algunas cosas que quiere enseñarte antes de contestar tus oraciones. Miren, hermanos, lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros no entendemos eso. Nosotros vamos y hacemos peticiones a Dios y queremos que Dios nos responda ya. Y dice Dios: no, espera, te quiero enseñar algunas cosas antes de contestarnos. Esa es la razón por la que Dios retrasa la respuesta. ¿Qué hubo? Qué cosa tremenda, ¿no? Él quiere que aprendas antes de que broten las semillas que estás plantando en una fe atrevida. Él quiere enseñarte algunas cosas. Dios está tan interesado en tu carácter más que en tu comodidad. Pero tú olvidas las lecciones que aprendiste en las salas de espera de la vida si no las escribes. ¿Y sabes qué pasa cuando no escribes las lecciones que Dios te está enseñando? ¿Saben ustedes qué pasa cuando olvidas las lecciones que Dios te está enseñando en la sala de espera? Pues te tiene que llevar otra vez a través de ese mismo proceso. Y eso no es divertido, mis queridos hermanos, es un dolor innecesario. Algunos de ustedes han pasado por el mismo dolor 8 o 9 veces. O sea, como dice la canción mexicana, ¿no? Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a sufrir, dice, con engaños. Qué terrible, hermanos, es que nosotros no aprendemos. Y entonces Dios nos tiene que hacer pasar por el mismo proceso. ¿Cuántas veces has tropezado con la misma piedra? Hermanos queridos y amigos, ¿por qué no escribes las lecciones que Dios te está enseñando en este momento? Escríbelas. Así no tienes que pasar por ese proceso nuevamente. Te ahorrarías muchas cosas difíciles, dolorosas, si pudieras escribir las lecciones que Dios te quiere enseñar. Les pongo un ejemplo contundente.
Un ejemplo que dices, wow, sí, así es. Un ejemplo de eso que tú dices, eso no puede ser. Pero así somos los seres humanos. Moisés, ¿verdad? Le encargó Dios sacar a los hijos de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Eso está en el libro de Éxodo. Ahí lo podemos leer con lujo de detalles y está tremendo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se requería para llevar al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida? 2 semanas, 14 días. ¿Cuánto tiempo, hermanos, se tardó Moisés en llevar al pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida? 40 años. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué? ¿Sabe por qué? ¿Qué estuvieron haciendo durante esos 40 años? Estuvieron caminando en círculos, repitiendo el mismo proceso una y otra vez. ¿Por qué no lo aprendieron la primera vez? Cuando tú no aprendes las cosas que Dios quiere enseñarte la primera vez, no le queda más remedio a Dios que repetirlas. Mira lo que dice Números 33:2. Es fascinante la palabra de Dios, no me digas que no. Mira cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice? Por orden del Señor, Moisés, ¿qué dice? Guardó un registro escrito del avance. Si tienes una pluma, por favor, encierra la frase registro escrito. ¿Estás guardando un registro escrito de tu progreso en tu caminar con Dios? No, hermano, no lo estoy haciendo. ¿No estás llevando un registro de cómo Dios te está enseñando? ¿No estás escribiendo las lecciones que Dios te está dando? Pues entonces, lamento decirte, vas a tener que repetirlas. Ten un diario cuando estás esperando. Aquí está lo que debes hacer. No hablo de una agenda. Un diario es diferente de una agenda. Una agenda es acerca de lo que haces. Un diario es acerca de cualquier momento en que aprendes una lección y lo escribes. Escribes la lección. Una agenda es para eventos. Un diario es para lecciones. Wow. Siempre he aprendido en los periodos de espera de la vida que las lecciones pequeñas te llevan a grandes éxitos. Algunas de las lecciones más pequeñas que he aprendido en momentos desalentadores, en momentos deprimentes, en momentos difíciles, son las claves para tener éxito en la vida. Las lecciones pequeñas conducen a grandes éxitos. Así que escribe lo que Dios te enseña cuando estás esperando. Número 2, por favor, vean la segunda cosa que debemos hacer. Actúa como si ya lo tuvieras. Esto está tremendo. Actúa como si ya lo tuvieras. Hermanos, esto es lo que se llama fe. Preste bien atención, por favor. Cuando nosotros damos gracias a Dios por algo que hemos recibido, eso se llama gratitud. Pero cuando nosotros le damos gracias a Dios por algo que todavía no hemos obtenido, ¿cómo se llama eso? Fe. ¿Te das cuenta de la diferencia entre fe y gratitud? ¿Cuándo es gratitud? Cuando yo le doy gracias a Dios por algo que Él hizo en mi favor, por una bendición que me dio, ya la tengo. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. Pero cuando yo le doy gracias a Dios por algo que todavía no recibo, ¿cómo se llama eso? Fe. Hermanos queridos, cuando por lo general estamos en la sala de espera, ¿verdad? Y los desiertos de la vida y las situaciones difíciles de la vida, ¿sabe qué es lo que hacemos?
no hacemos esto. No. ¿Sabe lo que hacemos? Lo que hacemos es que nos preguntamos y nos preocupamos y nos quejamos. Eso es lo que hacemos en la sala de espera de la vida. En primer lugar nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Nos preguntamos después, ¿verdad? Después nos preocupamos, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vas a hacer esto? Estamos preocupados, ¿cómo lo va a hacer Dios, no? Primero nos preguntamos por qué, y después nos preguntamos, ¿y cómo lo vas a hacer? Estamos todos ansiosos, ¿no? Y finalmente terminamos quejándonos, ¿no? Porque como Dios se tarda, decimos, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a responder a mi oración? No somos pacientes, ¿no? Ahora, aquí está la clave, mira. En lugar de preguntarte y preocuparte y quejarte, debes aprender a actuar como si ya tuvieras las cosas que estás pidiéndole a Dios. ¿Cómo se llama eso? Fe. Mira cómo lo dijo nuestro glorioso Señor Jesucristo. No hay nadie más grande que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. No hay nadie más grande que el glorioso Señor Jesucristo. Y de su boca salieron estas palabras inspiradas. ¿Qué dijo Jesús? Mira lo que dice Marcos 11:24. ¿Cómo dice? Jesús dijo. Esto fue lo que dijo Jesús, hermanos. Si tú no lo crees, bueno, es tu problema. Si yo no lo creo, bueno, pues es mi problema. Pero esto fue lo que Jesús dijo. Mira la revelación. ¿Qué dice? Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. ¿No vibra tu corazón en este momento al escuchar semejante promesa de boca de nuestro Señor Jesucristo? ¿No te da pena, tristeza tal vez de darte cuenta que no actúas así? Que lo que haces cuando estás en problema, eso hacemos todos, es empezar a quejarnos, empezar a estar de mal humor, y luego hasta nos enojamos con Dios, y luego nos enseñamos con todos en la familia. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero mira lo que dice Jesús. Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Todavía no lo hemos recibido, pero dice Jesús, como si ya lo hubieran recibido. Y entonces, ¿qué dice? Todo lo que pidan será suyo. Quiero que presten atención, hermanos, a este versículo. Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Qué tremendo, ¿no? Mis queridos hermanos, esta es la clave de la fe. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Crees que ya lo obtuviste? ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo esto a Dios. Un trabajo, estoy pidiendo una casa para vivir con mi familia, estoy pidiendo cosas que me parecen justas, buenas. ¿Crees que ya lo has recibido? No, pues la verdad es que en el fondo digo, ¿quién sabe si me lo va a dar? La verdad es que no creo que me lo dé. Cuando das gracias a Dios después de obtener una respuesta a tu oración, eso se llama gratitud. Pero cuando tú das gracias a Dios antes de obtener la respuesta a tu oración, eso se llama fe. Te agradezco, Señor, por el auditorio Vida Plena Jalapa. ¿Te das cuenta? Toda mujer embarazada hace esto. Aunque nunca ha visto al bebé, empieza a prepararse con anticipación para la llegada del bebé. ¿No es así? Ella empieza a comer de manera diferente. Ella empieza a cuidar más su cuerpo, su salud. Ella comienza a dormir un poco más de manera diferente. Ella empieza a salir y a hacer compras para preparar la llegada del bebé. Ella está esperando un bebé. No ha visto al bebé, pero está actuando como si el bebé ya estuviera aquí. ¿Cómo se llama eso? Fe. Es muy raro encontrar una mamá que diga, ¿verdad? No, yo no voy a comprar nada ni voy a hacer nada hasta que el bebé ya esté aquí. Igual y ni se logra.
Hermanos, vamos a tomar esto de manera práctica. Hay que llevarlo a la palabra de Dios, a la práctica, a lo práctico. Algunos de ustedes están sin trabajo tal vez, y están buscando un trabajo. Estás esperando un trabajo. Quizás estás esperando en Dios para conseguir un buen trabajo. Has estado orando y necesitas un cambio y necesitas un buen trabajo. ¿No lo tienes? Bueno, pregunto, esta es una pregunta importante. Si tuvieras un trabajo, ¿cómo actuarías? Así que empieza a actuar ahora de esa manera. Si tuvieras un trabajo, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te quedarías todo el día en pijama? Si tuvieras un trabajo, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te quedarías todo el día en pijama sin tomar el baño matinal, el baño en la mañana? No, no harías eso. Si en realidad tuvieras un trabajo, pondrías la alarma en tu reloj y te levantarías y te prepararías y te pondrías ropa de trabajo. Entonces eso es lo que debes hacer ahora. Levántate ya, ponte de pie, actúa como si tuvieses el trabajo, aunque tu esposa te diga: ¿y qué estás haciendo? Es que me estoy comportando como si ya tuviera el trabajo. Creo que estás loco. Jesús dijo: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, ¿qué dice el Señor? Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Debiste de haber traído a esa mujer incrédula o a ese hombre incrédulo a esta reunión. Hermanos, esto hizo Abraham 25 años antes de que tuviera a su hijo. Se empezó a comportar como si ya tuviera a su hijo, aunque aún no lo tenía. Pablo dice en la carta a los romanos, lo vimos la otra vez, Pablo dice en la carta a los romanos que Abraham confiaba en un Dios, dice, que llama a las cosas que no son como si ya fueran. Esos son los hombres y las mujeres que Dios bendice. Esos son los jóvenes y las señoritas que van a alcanzar grandes cosas. Esos son los niños y las niñas que cambiarán el mundo. ¿Te das cuenta? Actúa como si ya lo tuvieras. Número 3. La tercera cosa que debemos hacer cuando estamos a la espera es esto: imita los hábitos que fortalecen la fe. Imita los hábitos que fortalecen la fe. Necesito imitar los hábitos particularmente de las personas de fe fuerte. Puedes imitar a personas de gran fe y ver los hábitos que esas personas tienen. Encuentra sus habilidades, encuentra sus patrones de conducta, platica con ellas, pregúntales. Encuentra sus hábitos y síguelos. Imita eso para crecer en tu fe. En otras palabras, usa el tiempo mientras esperas para desarrollar tu fe y tu madurez personal. No te quedes varado, no te quedes parado. En la espera no te quedes inactivo. Cuando estás en la espera, no estés solamente mirando. Cuando estés en la espera, haz esto: imita los hábitos que fortalecen la fe. Busca a personas de fe fuerte, observa sus patrones, observa lo que hacen e imítalo. Bendito sea Dios. Mira si no es eso lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, Hebreos 6:12. Mira lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Qué dice? No sean perezosos, dice, más bien, mira, lo puse en mayúscula. ¿Cómo dice?
Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando estás esperando en Dios, cuando estás esperando un milagro de Dios, cuando estás en la sala de espera de Dios, no te juntes con gente depresiva, no te juntes con gente que desanima, no te juntes con personas que lo único que van a hacer es envenenar tu corazón. No hagas eso. Busca los grandes patrones de fe, busca a la gente y mira cómo se comportan e imítalos en el nombre de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Así que cuando estás pasando por un periodo de espera, deberías de dar un vistazo y encontrar un cristiano más fuerte que tú, una mujer piadosa más que tú, un hombre piadoso más que tú, ver lo que esa persona está haciendo e imitar su fe. Hermanos, la Biblia habla sobre esto muchas veces. Todos aprendemos mejor por modelos reales. Es por eso que debemos oír testimonios. Es por eso que es importante oír testimonios. Cuando yo escucho cómo le hizo mi hermano para salir adelante, mi corazón se fortalece en fe. Por eso debemos oír testimonios. Es muy importante. ¿Cómo le hiciste? Yo pregunto a los pastores: ¿y cómo le hiciste en esas circunstancias? Y escucho con atención, observo sus patrones y trato de imitar lo bueno para fortalecer mi fe. Quiero que escribas esto en tu guía. Esto es muy importante. Si no captas nada más, por lo menos me gustaría que captaras esto. Cuando estás en la sala de espera de la vida, no pongas tu vida en espera. ¿Te das cuenta? Mientras estoy esperando que llegue mi barco, mientras estoy esperando una respuesta a la oración, mientras estoy esperando o estás esperando a la chica de tus sueños, al hombre de tus sueños, que va a aparecer, no pongas tu vida en espera, no te quedes sin hacer nada. Muévete, hermana, muévete, hermano. Imita a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Tiene un sentido? Tiene un gran sentido. Y finalmente, mis queridos hermanos, número 4 para terminar. ¿Qué hacer mientras estamos esperando? Confía en Dios en vez de entrar en pánico. Confía en Dios en vez de entrar en pánico. Hay un par de hechos, hermanos, en los que puedes confiar en Dios cuando estás en la espera. Creo que ya sabes esos hechos, pero no está de más recordarlos. Siempre es bueno recordarlos. Primero, número 1, Dios nunca está deprisa. Seguro que ya sabes eso, ¿verdad? Nosotros estamos deprisa, pero Dios no tiene prisa. Si quieres ser como Dios, necesitas aprender a no ir deprisa. Yo quiero aprender eso, hermanos, de verdad quiero aprenderlo. Que le pido a Dios que me ayude a desarrollar esa habilidad. No la tengo, pero quiero aprenderlo. Y número 2, Dios nunca llega tarde. Seguro que ya sabes eso. He oído mucho esta frase de parte de ustedes. El tiempo de Dios es siempre perfecto. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué estás desesperada? ¿Por qué estás desesperado si dices que el tiempo de Dios es perfecto? ¿No crees lo que dices? ¿Qué pasa, hermanos, en esos momentos donde parece que Dios llega tarde? En los tiempos donde parece que Dios llega tarde, es que Dios está preparando un milagro.
Puedo darte muchos ejemplos de esos en la Biblia, pero solo te voy a mencionar uno que es inolvidable. ¿Se acuerdan, hermanos, el caso de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, en la Biblia con Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús amaba a esta familia por muchas razones. Y Jesús se fue, salió más allá de las fronteras del territorio palestino. Y Lázaro cayó muy enfermo, ¿recuerdan? Y entonces las hermanas le mandaron un mensaje a Jesús porque pensaban que él podía hacer algo por su amigo Lázaro. Y le dijeron: tu amigo está enfermo. Y ellas esperaban que podía regresar. De hecho, Jesús pudo haber regresado en unas 2 horas. Pero ¿qué hizo Jesús, hermanos? ¿Saben la historia? No vino, se retrasó. De hecho, llegó 4 días más tarde. Cuando Jesús llegó, hermanos, Lázaro ya estaba no solamente muerto, ya estaba en la tumba. Y cuando fueron a verlo, pues la hermana le dijo a Jesús: Señor, dice, es de 4 días y he de ya. Escuchen, hermanos, Jesús se tomó 3 días más para caminar de regreso. ¿Saben por qué? Porque Jesús, hermanos, no llegó tarde. Jesús ya tenía en su mente lo que iba a hacer. Su objetivo no era curar a Lázaro, su objetivo era levantarlo de entre los muertos. Su objetivo no era que solo se pusiera bien. Su objetivo era hacer un milagro en su vida de proporciones astronómicas. A veces Dios permite una situación tan mala que solo un milagro puede salvarla. Y Dios me está preparando, o Dios te está preparando para un milagro. Dios ya sabe lo que va a hacer en tu vida el mes que viene. Dios ya sabe lo que va a hacer en tu vida el año que viene. Dios ya sabe lo que va a hacer en tu vida en los siguientes 10 años de tu vida. Su plan para ti es bueno y es perfecto. Así que tienes que confiar en Él y relájate. ¿Cómo dice el punto? Confía en Dios en vez de entrar en pánico. Miren cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 56:3. Cuando siento miedo, dice, pongo en ti mi confianza. Subrayen por favor la frase: pongo en ti mi confianza. Hermanos, eso es fe atrevida. Confiaré en ti incluso cuando tenga miedo. Eso es una fe atrevida. La fe que se atreve a confiar en Dios incluso cuando siento miedo. Hay personas que dicen: mis queridos hermanos, estoy esperando que el miedo desaparezca y entonces lo haré. Voy a esperar a que el temor desaparezca y entonces voy a hacer este compromiso de dar. Voy a esperar a que el temor desaparezca y luego iré tras mi sueño. Voy a esperar que el temor desaparezca y después voy a empezar a diezmar o voy a empezar a dar. Esperaré que el miedo se vaya de mí y entonces empezaré a actuar. Te voy a decir un secreto: el miedo no se va a ir. El miedo no se está yendo. Dios no va a quitarte el miedo. La única manera de que pases a través de ese miedo es que te muevas en contra de él. Debes moverte a través de él. Rómpelo, atraviésalo. Mira cómo dice el Salmo: cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Muchos de ustedes lo hicieron en estos últimos 10 días. Tienes tal vez miedo de hacer un compromiso financiero por 60 meses, 5 años, pero algunos lo hicieron. Te moviste en contra de tu miedo y lo hiciste. Y Dios está sonriendo y está encantado. Dios lo ve todo
y entonces Él será honrado y Él nos bendecirá. Muchas personas se movieron en contra de su miedo en los últimos días. El miedo no va a desaparecer hasta que te muevas en contra de él y hagas aquello por lo que estás ansioso o ansiosa. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos atrevernos a confiar esperando en Dios. Aquí están, hermanos, las 4 cosas que debemos hacer mientras estamos esperando. La primera, escribe las lecciones que estás aprendiendo. La segunda, actúa como si ya lo tuvieras. La tercera, imita los hábitos que fortalecen la fe. Y la cuarta, confía en Dios en lugar de entrar en pánico. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y oremos a Dios.